fecha de obligatoriedad para cumplir con el estatuto tributario. Ahora bien, dentro de los esquemas de habilitación, hoy en día la DIAN también te debe actualizarte el RUT, cosa que no va a ser necesaria para la próxima, para el registro de validación previa, pero actualmente sí. ¿Cuándo se le actualiza el RUT a un voluntario? Cuando entre en ejecutoria la habilitación. Es decir, cuando ya comienza a gestarse los 3 meses que tiene el facturado electrónico para facturar electrónicamente, en ese esquema, en ese tiempo, la DIAN debería actualizar el RUT. Ojo, tenemos casos donde la DIAN te ha habilitado, te ha actualizado el RUT antes de la voluntariedad. ¿Listo? Pero digamos que por definición, y esto lo sacamos directamente en preguntas frecuentes que le hacen a la DIAN te responde que te actualiza el RUT cuando entre en ejecutoria la habilitación con la responsabilidad, obviamente, 38 como voluntario facturar electrónicamente. Si tú eres un obligado a facturar electrónicamente, tu RUT te lo deberían actualizar en la fecha límite al cumplimiento de la obligación. Es decir, la DIAN te puede incluso habilitar el RUT un día, faltando un día para facturar electrónicamente, y eso, pues sí, de pronto no tiene tiempo para hacerlo en un día. Pero digamos que la DIAN, entendiendo esto, te da la opción de enviar un correo electrónico a la DIAN directamente para que te agilicen la actualización del RUT. Esos son los tiempos de los pasos 7 y 8. Una vez ya tienes los pasos 7 y 8 de espera listos, pasamos al punto 9. Una vez ya tienes el RUT con responsabilidad de facturado electrónico, puedes solicitar los rangos de numeración. ¿Ya? Aquí los generamos, podemos incluso adicionar prefijos. Y una vez en el punto 10 ya tiene la habilitación, no la actualización del RUT, sino la habilitación como facturado electrónico, puedes asociar los prefijos de facturación electrónica al proveedor tecnológico. Es decir, bueno, aquí mostramos los pantallazos, es decir, que la habilitación es prerequisito para asociar el software de facturación electrónica y que la actualización del RUT es prerequisito para asociar los rangos de numeración directamente en el MISCA al proveedor tecnológico. Como se dan cuenta, si no tengo el paso 7 y 8 listos, no voy a poder generar factura electrónica. Esto es lo que va a cambiar con la nueva plataforma de inscripción, en donde solamente voy a requerir la habilitación. Paso 11. Antes, SSD realiza la entrega del certificado digital personalizado de factura checada, copiando directamente al facturador electrónico para que se entere que de factura checada le va a configurar su certificado digital en la plataforma de emisión de facturas electrónicas. Paso 12. De factura checada realiza el pase a producción del solicitante con el certificado digital ya personalizado. Obviamente, si hay esquemas de integración, aquí hacemos las pruebas de integración con la casa de software, con el software, con el desarrollador, con etcétera, etcétera, para poder hacer, digamos que, las primeras pruebas. Y en el último paso, el facturador electrónico configura sus rangos de numeración. De factura checada aquí ha hecho una evolución importante. Inicialmente el facturador electrónico tenía que digitar los rangos que le había dado la DIAN. Si se le dio un número de más, digitaba mal, pues digamos que las facturas eran rechazadas por la DIAN porque llegaban con un rango que no era aprobado directamente por la DIAN. Entonces, para evitar esto, directamente de factura checada puso a disposición en el portal de facturación electrónica donde se configuran los rangos, el consumo de un web service para que a través de simplemente consultando el número de identificación tributaria del OFE se pueda traer automáticamente las resoluciones de facturación y de esa manera minimizar los riesgos o los esquemas de errores a nivel de facturación electrónica. Con esto terminamos la primera presentación. Si hay preguntas con esta primera presentación, con el mayor gusto procedemos. Ahora sí. Listo. Todavía no tengo preguntas escritas. Me gustaría más si las pudieran hacer de manera, utilizando, pues de manera audible. Ok, creo que no hay preguntas, entonces continúo con la segunda presentación. Esta solución, Juan Valencia escribe hola, ok. Juan, ¿quiere hacer una pregunta? Ok, Juan, me imagino que si la estás escribiendo es porque no tienes micrófono, pero vale, te espero. Mientras tanto voy acomodando aquí la otra presentación.
Las presentaciones estarán disponibles para los distribuidores de casas de software. Sí, de hecho yo las estoy enviando directamente en el correo electrónico. Si por alguna... De hecho, Juan, te agradezco la pregunta. En la medida que hemos hecho presentaciones, las hemos venido mejorando. Cada vez les ponemos más datos con base en preguntas que nos han hecho para que queden más explícitas. Entonces, la respuesta es sí. De hecho, en el correo de invitación están las presentaciones, pero si pero también digamos que vamos a mandarlas actualizadas ya con las últimas actualizaciones que hicimos con todas las preguntas que nos han hecho. Entonces, sí, Juan, cualquier cosa te puedes comunicar con los datos de contacto de ventas de Factor HK, si no te llegan, pero igual las vamos a enviar. Bueno, gracias, Juan. Entonces, analicemos ahora sí la solución gratuita de la DIAN. Esta solución es corta. Una de las opciones que tenemos o que tienen los OFE, los obligados a facturar electrónicamente, es utilizar la solución gratuita de la DIAN. En el artículo 10 del decreto 22, de hecho, esto también está compilado en el decreto 1625, se establece que la DIAN establecerá más tardar el año 2017, bueno, finalmente sí lo sacó, pero pues digamos, más que todo en el 2018, la manera gratuita para facturar electrónicamente. El espíritu de la solución gratuita de la DIAN es que esta solución sea utilizada por microempresas y pequeñas empresas. Básicamente aquí la DIAN dice, la DIAN tendrá en cuenta estos elementos con el fin de identificar las empresas de menor capacidad empresarial a las cuales estarán dirigidos principalmente estos servicios. Ahora, ¿este principalmente qué significa? Que obviamente quieren que la solución gratuita sea utilizada principalmente o primordialmente por las empresas pequeñas que en verdad lo necesitan. Pero si una gran compañía, la empresa más grande del país, quiere facturar electrónicamente a través de la DIAN, lo puede hacer. ¿Listo? Eso es importante conocer. Lo que pasa es que esto está estructurado para microempresas y pequeñas empresas, pero el que quiere utilizarlo, lo puede hacer. ¿Cómo se da cuenta la DIAN cuáles son las empresas que en realidad necesitan la solución gratuita? A través de la ley 905, en donde se establece para las pequeñas empresas la planta de personal que debe tener, los activos, las ventas brutas, los trabajadores que tienen a través de la ley 1450 del 2011. Ahora bien, independientemente de lo que ya vimos y el espíritu de la solución gratuita, como ya les comentaba, cualquier persona puede generar factura electrónica a través de la solución gratuita. Ahora bien, todas las, digamos que las plataformas o las soluciones de software, sobre todo las soluciones de software de misión crítica, así tú compres el servicio, tienen términos y condiciones. Cuando tú entras a Gmail y vas a crear una cuenta, te salen unos términos y condiciones, y si no los aceptas, pues no te permiten crear una cuenta de Gmail gratuita. Si tú vas a comprar Office 365 pagando, te piden aceptar términos y condiciones. ¿Qué aparece normalmente en términos y condiciones? Mira, la licencia con la cual vas a utilizar este servicio es una licencia de uso no exclusivo. En ningún momento te estoy vendiendo el software, solamente te estoy dando la opción de que lo utilices con un alcance limitado. El soporte se brindará en los días de lunes a viernes de 5 a 8, o no hay soporte, o para soporte debes pagar con tarjeta. O sea, todo el esquema de términos y condiciones las empresas las establecen para que utilicen los servicios. Te dicen, mire, este servicio se puede caer si llega a pasar un huracán, pero típicamente te doy una opción de que esto estará habilitado hasta un 99,9995%, que es el Tier 1, o un 98% que ya es Tier 4, o 80%, 70%, y tú con base en eso aceptas o no aceptas. Si no aceptas, pues no te dejan utilizar esos servicios. La solución gratuita de la DIAN no es ajena a ese esquema de términos y condiciones. ¿No? La solución gratuita de la DIAN te establece unos términos y condiciones sin los cuales tú no puedes acceder a ella. ¿Ok? Lo que vamos a presentar en esto, o lo que vamos a mostrar en esta presentación, son los 8 puntos más importantes de esos términos y condiciones de la DIAN, cuyo acceso se puede ver digamos que en el hipervínculo que está al inicio de esta presentación, que está aquí arriba. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 8 puntos a tener en cuenta de los términos y condiciones sin los cuales tú no puedes utilizar la solución gratuita de la DIAN? Primero,
El usuario acepta que a través de los servicios prestados por la solución gratuita no se almacenarán los documentos generados, pues los mismos se descargan y se envían al facturador al momento de la generación. Ya conocemos, ya sabemos que en el estatuto tributario tú estás obligado a guardar las facturas por 5 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su expedición. La DIAN te dice, yo no te los voy a guardar. Entonces, lo que yo hago, señor facturador electrónico, es que cuando yo emito la factura electrónica, yo también se lo envío a usted para que usted la pueda guardar. Entonces, hay que tener cuidado de guardar esos XML, porque la factura electrónica, por definición, es el XML, el formato electrónico de generación. Tengo que guardar esos XML en, en un Google Drive, en un disco duro extraíble, en una USB, en un disco duro de mi computador. Guárdelos donde usted quiera, pero tenga en cuenta y sea precavido porque si le llega a caer un virus, se le borra la información, tiene un hackeo, etcétera, etcétera, ya se expone a que la DIAN, si le solicita ese XML, se puede exponer a una multa. Entonces, la solución gratuita no te incluye, digamos, que el almacenamiento histórico de las facturas electrónicas que estás expidiendo. 2. El usuario no podrá subir o cargar archivos planos ni establecer conexión desde la solución gratuita con ninguna aplicación de software. Si yo tengo un sistema de facturación, el ERP XYZ, y quiero seguir generando facturas desde mi ERP XYZ e integrarlo con la solución gratuita de la DIAN, le puedo decir a mi casa de software de XYZ que se integre con la solución gratuita y la casa de software me va a decir después, mira, no me pude conectar porque es que la DIAN no ni expone servicios web, ni me da un manual para yo mandarle un archivo plano, o sea, no me da ninguna opción para poder hacer ese tipo de integración. Y cuando yo hago ese tipo, y ya para hacer el tipo de integración, pues yo tengo que ver cómo le mando los datos o cómo establezco la comunicación. Entonces, claramente aquí la DIAN en el punto número 2 nos está diciendo la solución gratuita de la DIAN no se integra con ningún sistema de facturación. Si tú tienes un sistema de facturación y quieres utilizar la solución gratuita de la DIAN, básicamente te va a tocar hacer doble digitación. De hecho, tenemos clientes que están contratando de factura checada que nos dicen, mire, si yo hubiera sabido que la solución gratuita no permitía hacer este tipo de integraciones, directamente lo hubiera hecho con ustedes. En este momento, de hecho, antes de comenzar esta reunión, recibí una llamada de un cliente que nos está diciendo, mire, yo ya seleccioné a la DIAN, pero ya quiero comenzar a facturar directamente con ustedes, ya analicé muy bien la situación y no tengo cómo integrar mi RP. Con base en esto, digamos que si pudiéramos mandarle este mensaje, la gente, por lo menos, los OFE tomarían decisiones por lo menos más informadas. Tercero, la recepción de las facturas electrónicas estará a cargo del usuario. Cualquier solución que éste disponga para recibir facturas en formato electrónico de generación correrá por su cuenta y riesgo. Lo anterior sin perjuicio del recibo de la factura electrónica entregada en medio impreso. Es decir, yo cuando emito facturas electrónicas con la DIAN no va a desarrollar ni tiene previsto desarrollar un esquema de recepción. Si yo quiero de manera voluntaria, porque nadie está obligado a recibir facturas electrónicas, por temas masivos de materializar 1000 facturas que me lleguen para hacer por lo menos de manera automatizada las validaciones técnico-legales que solicita la DIAN, que normalmente solicita cuando se emiten, me tocaría a mí contratar una plataforma privada para hacer este esquema de recepción. Cuarto punto. Para generar facturas electrónicas a través de la solución gratuita, el usuario deberá contar previamente con un certificado digital expedido por una entidad certificada ante la UNAC. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo tener un certificado personalizado, de firma electrónica personalizado, generado por una entidad de certificación digital acreditada por la UNAC. ¿Qué te dice en el punto 5? La DIAN, según disponibilidad, podrá proveer certificados digitales a micro y pequeños empresarios, que es el espíritu como tal de la solución gratuita. El usuario acepta que en caso de agotarse la disponibilidad de los mismos, este deberá procurarse su propio certificado digital y el usuario libera a la DIAN de cualquier obligación o responsabilidad relacionada con el suministro de certificados digitales para la configuración de cualquier impedimento atribuible a esta última por el no suministro de certificados digitales. Es decir, tú debes comprar un certificado digital si no puedes acceder a los certificados digitales gratuitos. Sexto, el usuario asume que sean causados por las fallas en el sistema, servidores, internet o en el sitio web de la solución gratuita. Básicamente aquí tú estás contratando un servicio gratuito y el alcance de ese servicio gratuito, pues, tiene que ver con lo que tú estás pegando, que es lo que estamos viendo en el punto 6.
Existe un dicho que dice tú siempre obtienes, o en la mayoría de veces obtienes, por lo que estás pagando. Entonces, es importante saber que la solución gratuita de la DIAN está enfocada a pequeñas empresas, pero que si cualquier cosa pasa, el daño, perjuicio, pérdida que sean causados por estas fallas, serán asumidas directamente por el usuario. Séptimo, la DIAN no garantiza el uso continuado de la solución gratuita porque la misma podría no estar disponible por dificultades técnicas o fallas de Internet. Esto es disponibilidad del servicio. Cuando nosotros hablamos de una plataforma de emisión crítica, como lo es el esquema de emisión de factura electrónica, quien te lo provee debería decirte a ti cuánto o el contrato que tú estás haciendo, cuál es el esquema de disponibilidad. Si tú no tienes un esquema de disponibilidad, básicamente cualquier esquema es válido. El 80, el 70, el 60% es válido o el 0% es válido, porque no está, digamos que no está estructurado como tal ese esquema de disponibilidad. La DIAN, ese 80, 90, 99,9%, etcétera, etcétera, te lo pone en palabras. ¿Listo? ¿Cuál es el esquema de disponibilidad de la solución gratuita de la DIAN? El último párrafo del punto 7. La DIAN propenderá por restablecer los servicios en el menor tiempo posible. Ese es el esquema de disponibilidad que tiene la DIAN bajo la solución gratuita. Es decir, si por alguna razón, obviamente Dios no lo quiera, pero la DIAN se nos cae por, no sé, un día, durante un día no vas a poder generar facturas electrónicas. Y si es por más, pues la DIAN igualmente no se está comprometiendo contigo para bajo un esquema de disponibilidad del servicio. Octavo, el usuario acepta que la custodia del documento electrónico generado por la solución gratuita corre por su cuenta y riesgo. Nuevamente, lo que vimos en el punto 1, ya que posteriormente no podrá consultar los documentos generados sino en sus propios acopios, en mi Google Drive, en mi disco duro, en mi USB, en mi computador, porque la DIAN no te va a dejar, digamos que consultar esos elementos generados en la plataforma gratuita de la DIAN. La DIAN no se hace responsable por esos archivos. Esto es básicamente la explicación breve de lo que es la solución gratuita de la DIAN. Entramos con la parte final de la presentación, en donde hablamos de la importancia de la diferenciación. Ya analizamos las tres opciones de factura. Bueno, primero analizamos los conceptos básicos de factura electrónica que nos van a servir para temas de diferenciación, sobre todo en la presentación que sigue. Ya analizamos que existen tres opciones de facturación electrónica. Existe la opción de la solución gratuita de la DIAN, existe la solución de hacerlo a través de un desarrollo propio o hacerlo a través de un proveedor tecnológico. La idea de esta presentación es analizar por qué Factura HK es una solución interesante a ser tenido en cuenta dentro de las múltiples opciones de proveedores tecnológicos. Primero, analicemos el tema de por qué diferenciarnos. El único elemento objetivo que tiene un cliente para tomar una decisión que no admite ningún tipo de discusión es el precio. O sea, si a mí me están ofreciendo un commodity o un servicio exactamente igual, pues mi esquema de definición por quién me voy va a ser por precio. Es la única, digamos que, eh, eh, esquema objetivo de toma de decisión. Obviamente aquí pueden haber temas, no, es que yo soy más amigo de uno que de otro, pero esos ya son temas subjetivos. Si yo le presento a mi junta directiva que yo me fui por dos procesos completamente iguales, por uno porque este era persona más amigo que yo, pues es posible que me pongan en tela de juicio mi decisión. Pero digamos que para temas sumamente objetivos, el tema del precio, digamos que es la primera, el primer esquema de análisis que tienen los compradores para comprar algo. ¿Listo? Y si no se percibe diferencia, porque es más, personalmente creo, y esto es algo, digamos que muy propio, no creo que existan productos o servicios exactamente iguales. No creo que exista a nivel de mercado este tipo de productos. Lo que sí existe es que se perciben iguales y que hay una incapacidad para poder demostrar diferenciación. Eso sí existe muchísimo. Pero normalmente los grandes compradores, sobre todo los grandes compradores de precios, tratan de llevar los procesos de compra a temas estandarizados para poder llevarlos a un esquema de commodity y sobre commodity y definir por precio. ¿Listo? Entonces, si este comprador, si un cliente no percibe diferencia con base en servicios que él los ve completamente iguales, la única alternativa objetiva para tomar la decisión va a ser el precio. ¿Listo? Supongamos aquí tenemos dos carros.
Si no viéramos la parte de abajo, pues yo me podría ir por cualquiera de los dos carros porque valen exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero si a mí me dice el carro de la izquierda que vale 80 pesos y el carro de la derecha vale 100 pesos y el vendedor que me está vendiendo el carro de la derecha de 100 pesos no me puede decir por qué es más costoso, pues simplemente decir, es el mismo carro, me voy por el del lado izquierdo que vale 80 pesos. Pero si yo analizo que el carro de la izquierda de los 80 pesos tiene una garantía de un año y que el carro de la derecha tiene una garantía extendida de más de un año, no, ahí no se dice, pero supongamos que pudiéramos hablar de garantía extendida de 3 años, eh, básicamente cuánto me sale a mí los cambios de aceite o lo que me cubre la garantía extendida o las llantas o lo que yo quiera incluir dentro de esa garantía extendida. Finalmente, esa garantía extendida se vuelve dinero, se vuelve costo total de propiedad. Ese costo total de propiedad hace que lo que inicialmente me costó a mí 80 pesos me pueda llegar a mí a costar con el paso del tiempo 150 pesos a nivel en 3 años. Mientras que si yo compré un carro en 120 pesos y esos 120 pesos incluyen todos los gastos que va a tener a 3 años, mi costo total de propiedad a 3 años va a ser 120 pesos. Por lo tanto, va a ser una decisión más inteligente comprar el carro de la derecha, así la inversión inicial sea más alta. ¿Listo? Entonces, este esquema de diferenciación por encima del precio es importante tenerlo en cuenta para esquemas de diferenciación. La incapacidad de muchas marcas de diferenciarse o de comunicarlo de manera que la gente lo reconozca los convierte en víctimas del precio. De factor HK no quiere ser víctima del precio, pero tenemos un reto importante. Debemos saber comunicar de manera que la gente reconozca nuestros diferenciales. Es difícil vender si no se cree profundamente en lo que se vende. Hoy en día, los facturadores electrónicos, los compradores de factura electrónica están mucho más informados que hace 2 años. Hoy en día ya incluso te dicen que el código SIO de ellos aplica eso, por lo tanto no están obligados a facturar con anterioridad y que los proveedores tecnológicos todos son lo mismo porque el XML de uno es igualito al XML del otro. Entonces, si no nos preparamos y no creemos profundamente en lo que estamos vendiendo, pues difícilmente vamos a poder vender el servicio. De hecho, muchos proveedores tecnológicos llegan a hacer la venta de servicios de facturación electrónica y lo que hacen es hacerle perder tiempo al que está comprando porque muchas veces el que compra sabe más del proyecto de facturación electrónica que el mismo proveedor tecnológico que le está ofreciendo el servicio. La idea es que podamos brindar una asesoría y conocer profundamente el servicio porque quienes conocen mucho más el servicio y a nivel profundo los servicios de facturación electrónica brindan una asesoría que incluso es valor agregado en el proceso de venta. Y el cliente va a comprar mucho más tranquilo porque sabe que quien le está ofreciendo el servicio sabe lo que le está ofreciendo y en cualquier momento lo puede sacar de un problema o de una encrucijada. No se trata solamente de ser el mejor, se debe saber comunicar el por qué se es el mejor. Entonces, tener esquemas. De hecho, les recomiendo que si les interesa, les parece chévere este tipo de presentaciones, le pongan su sello personal, preséntela como ustedes se sienten más tranquilos, pero háganlo de una manera que puedan mostrarse y diferenciarse y decir, mire, es que independientemente de que yo le ofrezca el servicio de Factor HK y otra persona, yo conozco más esto. Yo me diferencio porque yo le ofrezco un mejor servicio. Yo soy diferente. Cuando una marca no se diferencia, entra a ser parte de un enorme grupo de opciones sustituibles. ¿Listo? Hoy en día ya hemos visto que sobre todo los proveedores tecnológicos que no han logrado diferenciarse, que sucumbieron ante el precio, están de salida, no por la DIAN, sino porque ya casi que el negocio se les volvió inviable. Ya no pueden competir por precio, o si compiten por precio simplemente no pueden pagar los salarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es muy importante tratar de estar en esquemas de diferenciación para poder ser sustentables y rentables en el tiempo. Si el cliente toma la decisión de compra por nuestra competencia basado en el precio sin haber conocido nuestros diferenciales, es desafortunadamente nuestra culpa a nivel comercial no haber sacado a relucir nuestros diferenciales durante el proceso de venta. No importa que el cliente tome la decisión por un tercero, o sea, es normal en un mercado abierto, pues de hecho, hay empresas que incluso tienen más offers que de factura HK. Pero si toma la decisión, digamos, sabiendo los diferenciales o a de factura le falta algunos diferenciales, claramente nosotros vamos a seguir luchando y buscando unos diferenciales para seguirnos posicionando en el mercado. Pero muchas veces la única toma de decisión y los vendedores ayudamos a eso simplemente se enfoca en el tema precio. Y cuando se enfoca en tema precio,
es muy posible que quien compre la solución pueda tomar una decisión incorrecta, ¿ya? Por lo menos debemos contarle a nuestros clientes por qué Factor HK es una solución interesante. Finalmente, lo que por precio viene, por precio se va. De Factor HK tiene unos precios muy competitivos a nivel de mercado. Pero todos sabemos que siempre por más precios competitivos existe la opción de facturar electrónicamente o de manera gratuita o casi que regalando el servicio por plataformas privadas buscando otros esquemas, ¿ya? Como la compra de los datos de los facturadores, bueno, etcétera, etcétera. Que de hecho poco a poco vamos a seguir mejorando las presentaciones de diferenciación. Si nosotros, así el cliente ya haya comprado con Defacto HK en una reunión, en una toma de café, en una llamada telefónica, no le contamos 3 o 4 de los diferenciales, decirle, mire, es que esto hace precisamente el diferencial de que por el cual usted está con nosotros, o básicamente hacerle entender que de pronto el cliente tomó la decisión correcta por la razón incorrecta. De pronto tomó la decisión de irse por Defacto HK por el precio. Y resulta que Defacto HK es mucho más que precio. Tiene unos valores agregados importantes que hay que mostrarlos para que el obligado a facturar electrónicamente cuando llegue el momento que va a llegar en donde se venza el contrato o se hablan más posibilidades para facturar electrónicamente, comience a voltear el lado, por lo menos esté con el concepto de que de facto el checa le brinda unas cosas que difícilmente otro proveedor tecnológico se las va a poder brindar. Estos básicamente son el porqué de los diferenciales. Analicemos finalmente las 13 razones para elegir a Defactor HK. Primera diferencia, experiencia en esquemas de control fiscal. Aquí vamos a hacer un comparativo entre los proveedores de sistemas informáticos que hoy en día son proveedores tecnológicos. Quiero hacer salvedad, creo que nos acompañan casas de software. Aquí nosotros no estamos comparando las casas de software con los proveedores de esquemas de control fiscal, porque finalmente si una casa de software a nivel estratégico hace una alianza con un proveedor tecnológico para juntar lo mejor de dos mundos, pues no hace parte de este esquema. Aquí estamos haciendo una comparación de los proveedores de sistemas informáticos que se vuelven proveedores tecnológicos, ¿vale? Versus compañías que tienen ya experiencia, aparte de Colombia, como brindando servicios de esquemas de control fiscal. Primera diferencia, el proveedor de sistemas informáticos se especializa en desarrollo de software para empresas. Un proveedor de esquemas de control fiscal se especializa en desarrollo de software para gobiernos. Segundo diferencial, un proveedor de sistemas informáticos para sacar, digamos que un sistema contable, un ERP, un MRP, un tema de manejo de inventarios, pues tiene relativamente una baja regulación gubernamental y sus sistemas deben pasar por procesos de autorización por parte del gobierno para ser comercializados. Tú simplemente lo desarrollas y generas, digamos que esos esquemas. Obviamente, los documentos que genera a nivel contable deben cumplir con una regulación, pero básicamente es una regulación que te da el gobierno después de que tú hayas desarrollado el software. El proveedor de esquemas de control fiscal tiene una altísima regulación gubernamental y sus sistemas deben pasar por procesos de autorización del gobierno antes de poder comercializarlos. El roadmap o el objetivo o el esquema de desarrollo de software sobre el cual se va a enfocar un proveedor de sistemas informáticos lo define el dueño de la empresa o el arquitecto del software de la empresa. Si yo quiero enfocarme en el mercado de manejo de inventarios o de industrias para el tema de explosión de materiales a través de un MRP, pues simplemente tomo la decisión y comienzo a desarrollarlo. No tengo ningún problema con eso. Si el proveedor de esquemas de control fiscal tiene la iniciativa o la creatividad de hacer un desarrollo de software, independientemente de lo que diga el gobierno, pues simplemente deja de ser proveedor de esquemas de control fiscal. Un proveedor de esquemas de control fiscal no es dueño de su destino con respecto al roadmap. El roadmap se lo define el gobierno. Y si quiere seguir siendo proveedor tecnológico o proveedor de control fiscal ante el gobierno, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, debe cumplir con lo que el gobierno le exige. Un proveedor de sistemas informáticos no tiene experiencia entendiendo regulación de control fiscal, ni mucho menos cómo plasmarla en su sistema informático. Un proveedor de esquemas de control fiscal tiene experiencia entendiendo regulación de control fiscal y cómo plasmarla en los desarrollos de software. Básicamente, un proveedor de sistemas informáticos va a aprender con sus clientes a hacer control fiscal, pues porque no tiene experiencia. Obviamente hizo unas pruebas, 100 pruebas ante la DIAN, ¿ya? No es que sean muchas, pero con eso digamos que la DIAN busca comoditizar el esquema de proveedores tecnológicos y cuando tú pasas esas 100 pruebas,
comienzas a ser proveedor tecnológico. Pero lo que tú vas a construir a nivel de experiencia solo lo vas a adquirir en la medida que comiences a hacer proyectos y que vayas aprendiendo con cada una de las situaciones que vas a tener con tus clientes. Un proveedor de esquemas de control fiscal ya tiene la experiencia entendiendo regulación de control fiscal y sabe cómo plasmarla. Básicamente, un proveedor de esquemas de control fiscal no viene a aprender con un cliente, sino a enseñarle. Un proveedor de sistemas informáticos no tiene experiencia guiando a sus usuarios en esquemas de control fiscal, y un proveedor de esquemas de control fiscal sí tiene experiencia guiando a los usuarios. Finalmente, un proveedor de sistemas informáticos tiene como negocio vender licencias de su sistema informático, lo cual es totalmente correcto. Esa es la razón de ser de un esquema de proveedor de sistemas informáticos. De hecho, los proveedores de sistemas informáticos que se vuelven proveedores tecnológicos utilizan esquemas de comercialización no muy claros, en el sentido de que, mira, si tú me compras mi módulo de facturación, te voy a regalar el esquema de facturación electrónica. No es que te esté saliendo gratis la facturación electrónica, estás comprando un módulo para poder generar una factura y le estás comprando a una persona que básicamente va a aprender contigo cómo se hace el esquema de facturación electrónica. Esa persona la tiene clarísima cómo se genera facturas desde el RP porque ya tiene el módulo hecho y ya tiene muchísimos clientes, de eso no nos cae la menor duda. Pero con base en esa compra te va a llevar a generar factura electrónica, que es un esquema de control fiscal que puede poner en riesgo incluso tu propio negocio porque se lo estás comprando a alguien que va a aprender contigo. Mientras que el esquema de negocios de un proveedor de esquemas de control fiscal es cumplir con los controles fiscales del gobierno, so pena de dejar de ser proveedor de esquemas de control fiscal. Si llevamos esto a cifras, aproximadamente el 88% de los proveedores tecnológicos no tiene experiencia en control fiscal en Colombia. Solamente el 12% de los proveedores tecnológicos tiene experiencia en control fiscal. Dentro de ellos se encuentra Defactor HKA. Y Defactor HKA no solamente tiene experiencia en temas de control fiscal a través de facturación electrónica, sino a través de otros esquemas de control fiscal. En México, Perú, Colombia y Ecuador tenemos experiencia con facturación electrónica y en Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Curazao tenemos esquema de control fiscal bajo máquinas fiscales. Esto es un proveedor con experiencia en esquemas de control fiscal. No vamos a aprender contigo, te vamos a llevar de la mano para que puedas cumplir. Segundo diferencial, experiencia en esquemas de validación previa. El 95% de los desarrollos de software para validación previa que se están ejecutando en Colombia tomó como base el esquema de validación previa del modelo más avanzado en Latinoamérica, que es el peruano. En Perú, digamos que esto se terminó de estructurar el año pasado y ya hay OCEs. De hecho, solamente existen 5 operadores de servicio electrónico en Perú, entre los cuales está Defactor HK. Defactor HK, como ya está habilitado como OCE en Perú, conoce y ya tiene el desarrollo de software listo para temas de validación previa. Ese esquema lo tenemos ya listo y lo estamos ejecutando en el piloto que estamos haciendo con la DIAN. De hecho, somos de las compañías que estamos liderando el grupo de pruebas ante la DIAN para todo el tema de validación previa con la DIAN. Esto es nuestro segundo diferencial. Experiencia en el modelo que va a venir con temas de validación previa. ¿Y cuál es, digamos, cómo se traduce esto en valor agregado? Que en todos nuestros planes nosotros incluimos el esquema de validación previa cuando este sea exigible, sin el costo adicional. O sea, lo que estás contratando obviamente, así sea en validación posterior, se va a mantener ese mismo costo a nivel de transacciones para el esquema de validación previa, que va a ser mucho más exigente. Tercer diferencial. Este diferencial en realidad no debería ser un diferencial. Por alguna razón, cuando comenzamos con el proyecto de facturación electrónica, con el decreto 2242, hace un poquito más de 3 años, digamos que la DIAN estructuró inicialmente que los XML cumplieran con las características mínimas del estatuto tributario y que digamos que más los elementos técnicos, por lo que básicamente lo que está validando en ese primer XML, que bueno, es el VL, son 7 características mínimas. Estaba sacándole una pequeña parte del VL. ¿Listo? Bajo este mismo alcance del decreto 2242, en el esquema de validación posterior, el software o el proveedor tecnológico responde por un XML con 7 características mínimas que finalmente debían ser enviadas a la DIAN y de esa misma manera enviadas al receptor. No dependía de una validación previa por parte de la DIAN para emitir las facturas. Este primer esquema, que no es tan complejo, que de hecho no es ni mucho menos cohetería espacial, fue aprovechado por algunos proveedores tecnológicos, incluso proveedores tecnológicos muy grandes del país, y le exigían al emisor de factura electrónica, mire señor emisor de factura electrónica,
Usted me debe pasar a mí para que yo le preste el servicio de facturación electrónica, listo el XML con esas 7 características. Yo le paso los documentos que básicamente son los mismos que me pasa la DIAN para que usted me mande el XML y con base en eso yo genere o yo se lo transporte directamente a la DIAN. ¿Ya? Esto claramente, o sea, de hecho no tiene ninguna razón de ser. O sea, aparte que le estoy pagando a un proveedor tecnológico para que me ayude en el proceso de control fiscal, finalmente el que está haciendo toda la labor de construcción del XML, pues soy yo. Básicamente aquí lo que se está generando es, esta persona el día que quiera hacer facturado electrónico, pues simplemente deja de utilizar un proveedor tecnológico y comienza a hacer él mismo un proveedor tecnológico porque ya sabe hacer un XML. De todos modos estamos viendo que no es un XML, pues, no sé, cohetería espacial. ¿Cuál era el valor agregado o alguno de los valores agregados que le brinda estos tipos de proveedores tecnológicos? Estos proveedores tecnológicos lo que te dicen es, usted me manda el XML y tranquilo, yo le pongo mi certificado digital y con ese certificado digital le evito el costo de tener un certificado digital personalizado sin explicarle al facturador electrónico, al OFE, la brecha de seguridad tan grande que tiene al utilizar un certificado digital no personalizado. Ahora bien, este esquema que estamos viendo bajo el decreto 1625 que viene del 2242 se transformó con la ley de financiamiento. En la ley de financiamiento ya le estamos sacando más jugo al VL, ya la factura electrónica va a tener alcance de factura de venta, título, valor, ya no va a ser documento equivalente. De hecho, estamos analizando, la DIAN está analizando volver con estructura de XML, documentos equivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el XML va a contar con al menos 264 características para, digamos, cumplir con el esquema de facturación electrónica. Es posible que no todos deban mandarme las 264 características, pero digamos que la estructura básica del XML con validación previa va a tener esas 264 características que deben venir dentro del VL. Estos señores proveedores tecnológicos que ponen a construir el XML al emisor, pues para llevarlos ya al esquema de validación previa van a tener que pasar, no sé si por la pena o por, no sé, decirle ya a su emisor de que le diga, o al emisor, vea, señor facturado electrónico, ya el XML que usted me está mandando con 7 características no me sirve, necesito que me mande con 264 características. Es posible que algunas sí me las envíe, otras no, pero ya el XML cambie. Por favor, cámbiamelas y de esa manera yo lo sigo preveyendo el servicio de facturación electrónica. Ese esquema, digamos, para estos señores que están, para estos facturadores electrónicos que no saben que existen proveedores tecnológicos que sí lo construyen porque para ellos lo más normal y así se lo ha hecho creer este tipo de proveedores, pues digamos que van a comenzar a meterle más dinero al tema de desarrollo y asumir una responsabilidad que no debería ser asumida por ellos en el nivel de la estructura del XML, sino que debería ser asumida directamente por el proveedor tecnológico. El gran diferencial de un constructor de XML es que cuando tú hagas ese traslado, de hecho, incluso con el XML, con las 7 características mínimas, siempre debió haber sido construido por el proveedor tecnológico y no por el emisor. Y esto conlleva a responsabilidades adicionales y a costos adicionales en temas de desarrollos y pruebas para que ese XML finalmente cumpla con todo el alcance que está estableciendo la DIAN. El constructor, pues básicamente que construye el XML y aquí es donde nosotros comenzamos a hablar del proveedor tecnológico mensajero, donde simplemente transporta el XML y el impacto que esto tiene a nivel de costos para el emisor de facturas electrónicas como consecuencia de tener que construir, aparte de la extracción de los datos, construir el XML que va a tener que enviar directamente a través de un proveedor tecnológico mensajero directamente a la DIAN. De Factory HK incluye en todos los planes el esquema de las 264 características o las que se generen con el esquema de validación previa que está en este momento en piloto con la DIAN. Cuarto diferencial, soluciones para necesidades específicas. El esquema, digamos que por excelencia de la mayoría de proveedores tecnológicos, es la emisión de facturas electrónicas directamente desde el sistema de facturación actual. ¿Listo? Y el Factory HK también lo tiene. Pero, ¿qué pasa si el contribuyente no tiene un sistema de facturación o lo que nos ha pasado muchas veces? Tiene un sistema de facturación, pero los tiempos para hacer el desarrollo no le dan y se está exponiendo una multa por no salir en las fechas. Puede utilizar el portal de emisión de facturas electrónicas de Factory HK, que entre otras sí es integrable con cualquier sistema de facturación, de manera que el facturador pueda cumplir en fechas sus esquemas de facturación, su obligatoriedad de facturar electrónicamente y en una fase 2 hacer la integración con el sistema de facturación con el cual quiera generar sus facturas electrónicas. Tenemos algunos casos de grandes contribuyentes que les tocó comenzar a facturar directamente por el portal web,
porque venían de otros proveedores tecnológicos y ya con tiempo fuimos haciendo la integración para que ya les quedara, digamos, que todo el esquema de emisión de facturas electrónicas desde su sistema de facturación. También tenemos un esquema de recepción de facturas integrado con los esquemas o con los gestores documentales que utilizan los clientes, donde digitan las facturas en papel que hoy en día reciben. O tenemos también la opción de un sistema en internet, en la web, autónomo, que te hace todo el esquema de validación técnico-legal de las transacciones y ahí mismo puedes administrar los estatus de las facturas para incluir, decirle o informarle a tus proveedores de cómo avanza el proceso, si les vas a pagar, les rechazaste las facturas, etcétera, etcétera. Finalmente, de Factor HK también tiene librerías o habilita tecnológicamente las soluciones de facturación móviles de terceros que facturan de manera no electrónica para que puedan facturar electrónicamente. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué quiere decir? Hoy en día, muchas casas de software o muchos clientes tienen un sistema de facturación que para esquemas de masificación de la factura van a tener que generar factura electrónica en sitio, incluso con temas de validación previa. Con esta habilitación, de Factory HKA va a habilitar para que estas soluciones móviles puedan generar factura electrónica con QF, QR, etcétera, etcétera, integrándose directamente a su plataforma sin cambiar el dispositivo. Obviamente, el dispositivo tener una conexión buena a internet con plan de datos, pero sobre todo sin cambiar el look and feel de lo que están viendo para que las personas que ya utilizan esa solución pues no tengan que pagar por procesos de recapacitación para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Esto es otra de las soluciones que tenemos directamente para masificar el esquema de facturación electrónica a través de soluciones móviles de terceros. Quinto diferencial, brindamos kits de desarrollo de software para la integración en distintos lenguajes de programación. ¿Cuáles son estos, digamos, lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial? .NET, PHP, Python, C++, Java, Visual Basic 6.0, Fox Pro y Delphi. ¿No? Poner a una compañía, digamos, a ver, cuando estamos en un proyecto de facturación electrónica hay dos costos grandes o importantes en el proyecto de facturación electrónica a nivel de integración. El primer costo está en el acompañamiento que me da el proveedor tecnológico para hacer la integración. ¿Listo? Típicamente este no es el costo más representativo. Este es un costo más manejable porque finalmente es un costo de acompañamiento donde me facilita elementos de integración o me facilita esquemas para que yo pueda mandar los datos. Pero aparte de ese costo existe un costo que es mucho más importante, de hecho más grande que el costo de acompañamiento por parte del proveedor tecnológico, que es el costo de la extracción de los datos. ¿Ya? Este costo de extracción de los datos depende del sistema que tú utilices, la herramienta, etcétera, etcétera. Y normalmente, o el emisor de la factura contrata a su casa de software para que haga esa extracción de los datos y se los envía a su proveedor tecnológico, o tiene desarrolladores propios para hacer esa extracción de datos. Independiente cómo lo vaya a hacer, típicamente ese costo es mucho mayor al costo de acompañamiento por parte del proveedor tecnológico. Cuando se hace, digamos que este análisis de costos, los costos de extracción de datos van alineados directamente con el tiempo que se me demora el desarrollador en sacarme eso adelante. Si es un desarrollo de una semana, me cobrará una semana de horas de ingeniería. ¿Listo? Así de sencillo. Cuando el desarrollador que es experto en el lenguaje de programación sobre el sistema de facturación que yo estoy utilizando, no tiene experiencia consumiendo servicios web o web services para enviar los datos, que es la manera idónea para enviar información, ni siquiera archivos planos por temas de seguridad, no tiene experiencia o su lenguaje, digamos que no es tan nativo para poder hacer un consumo directo de web service, pues básicamente podemos llevar a temas de que un desarrollo puede demorar entre 2 semanas y 3 semanas. ¿Listo? Pero cuando el proveedor tecnológico te brinda a ti herramientas o SDKs o sintaxis de programación en el mismo lenguaje en el que tu programador es experto para poder enviar los datos y consumir los servicios web de Factor HKA, pues estás obteniendo un valor agregado que te está generando reducción de tiempos y costos de desarrollo de integración en hasta un 60%. Porque estas ayudas, estos SDKs, hacen que el ingeniero que tú contrates o la casa de software que tú contrates se demore mucho menos haciendo la integración. Y ese tiempo va directamente relacionado al costo que te cobraría esa persona. Entonces, si esa persona en vez de demorarse 2 semanas haciendo una integración, se demora 3 días, pues obviamente te estás ahorrando semana y media de desarrollo de software.
a través de unas librerías que de facto HKA no te está cobrando, te las da como valor agregado para poder hacer los esquemas mucho más confiables de integración y mucho menos costosos. Sexto diferencial, incluimos el certificado digital personalizado. Entonces ya conocemos que las dos herramientas o los dos elementos para no ser suplantados son el certificado digital personalizado y las claves técnicas. Ya entendemos que la reglamentación permite generar factura electrónica con un certificado digital no personalizado, ¿verdad? Que aquellos que utilicen un certificado digital no personalizado pierden una de sus dos barreras, que quien sí lo utilice tiene las dos barreras y que quien lo utilice tiene una brecha de seguridad que lo puede llegar a ser 50% más susceptible de ser suplantado. ¿Ok? Pero más allá de esto, analicemos un poco. ¿Por qué la solución gratuita de la DIAN, siendo gratuita, exige la utilización de un certificado digital personalizado? ¿Ya? Entonces, te dicen claramente que debe utilizar un certificado otorgado por un organismo acreditado ante la ONAC. Entonces, si la misma DIAN, con las limitaciones que tiene en la plataforma, que ya las estudiamos, exige de manera obligatoria que cualquiera que sea el factor electrónico tenga un certificado digital personalizado, bien sea porque la DIAN se lo consiguió gratuita o lo compre, nos da a entender que el certificado digital es un elemento muy importante para esquemas de seguridad a nivel de transacciones. Séptimo, de factor HKA es interoperable con los requerimientos de facturación electrónica de los grandes compradores. ¿Ya? Ya vimos, bueno, de factor HKA está afiliado a la Cámara de Comercio Electrónica de Colombia y hace parte del proyecto de interoperabilidad. El 60% de los proveedores tecnológicos hacen parte del proyecto de interoperabilidad, el 40% no hacen parte del proyecto de interoperabilidad. ¿Listo? Es posible que tú por precio, bueno, digamos que un cliente por precio se haya decantado por una solución que le saliera más económica. Pero cuando finalmente logró ese emisor de facturas hacer la venta que lo va a llevar al siguiente nivel como empresario y le genera una factura, no sé, a Ecopetrol, al Éxito, a Cemex, etcétera, etcétera, y tenga la amarga experiencia de que Cemex o el Éxito le digo, mire, ese XML que me está enviando no me sirve, no me funciona, va a decir, señor proveedor tecnológico, ¿cómo así? Sí, mira, es que ese todavía no ha terminado de hacer la integración, etcétera, etcétera, porque no estoy en el proyecto de interoperabilidad de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia. En ese momento es que va a decir, finalmente el proyecto me salió caro. Cuando hablamos de temas de precios, los compradores se enfrentan a dos tipos de escenarios o de alternativas. Comprar un proyecto exitoso o comprar un proyecto no exitoso. Si tú compras un proyecto no exitoso, como comprador difícilmente puedes llegar a la junta directiva o difícilmente puedes llegar a decirle a tu jefe, mire jefe o señores junta directiva, el proyecto de facturación electrónico no fue exitoso, pero eso sí me salió baratísimo, porque básicamente estás fuera. Ahora bien, si tú compras un proyecto de facturación electrónica exitoso, obviamente en precios de mercado, en precios que hagan sentido con el esquema, etcétera, etcétera, en precios de mercado, pero que finalmente fue un proyecto exitoso, difícilmente la junta directiva o tu jefe te va a preguntar cuánto te costó ese proyecto exitoso. Casi que ni te lo preguntan, porque per se es un proyecto exitoso que está generando los resultados que tú necesitas y no te está impidiendo generar facturas, que es básicamente la sangre de tu compañía. Ofrecemos soluciones de facturación electrónicas probadas. En Colombia más de 3.000 clientes, en México más de 100.000 clientes, en Perú más de 800 clientes. Aquí en Colombia tenemos más de 36 millones de facturas electrónicas contratadas, otro tanto en México, otro tanto en Perú. Todos los clientes con el 100% de cumplimiento de salida en productivo en las fechas establecidas en la DIAN aquí en Colombia. 9. Brindamos tecnología de masificación de representaciones gráficas para grandes volúmenes de transacciones de emisión crítica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando en los conceptos iniciales el papel va a coexistir con el XML mientras esto se masifica? ¿Quiénes están obligados a recibir factura electrónica en XML? Todavía muy pocos. La gran mayoría están obligados a recibir factura electrónica en representación gráfica en papel, bien sea en PDF o bien sea de manera impresa. Los grandes facturadores, es decir, las compañías como los distribuidores masivos, tienen una logística parecida entre todos. En el día tienen el call center recibiendo pedidos, esos pedidos finalmente los vuelven factura y los imprimen directamente, no sé, en las noches,
para que con esas facturas impresas puedan hacer el picking y con base en ese picking alistar los camiones para que el otro día repartan lo que pidieron y vayan entregando las facturas. Pues bien, tenemos proyectos que han llegado a Factoría HKA no exitosos en donde el proveedor tecnológico se demora más de una noche generando las representaciones gráficas y no permite la salida oportuna de los camiones repartidores. Es decir, la tecnología que utilizan estos proveedores tecnológicos no permiten que estas representaciones gráficas puedan generarse justo a tiempo, ¿ya? Y de esa manera hace que no puedan salir a vender pues lo que la gente le está solicitando. Esto básicamente hace que el proyecto sea no exitoso. De facto, HK tiene una tecnología, bueno, esto tecnológicamente se llama castigar el web service, ¿listo? Y de facto, HK tiene una tecnología que le permite hacer, digamos, que este castigo al web service en esquemas de hilos de transaccionalidad, que nos permite llegar incluso hasta un poco más de 6.000 transacciones gráficas por hora, sin incluir obviamente tiempos de impresión, porque depende también de las impresoras, que típicamente son impresoras buenas, lo cual hace que podamos cumplir con grandes volúmenes de impresión de representaciones gráficas para generar las facturas y hacer que un proyecto sea exitoso. Este es nuestro noveno diferencial. Décimo, hoy en día, incluso por los esquemas de validación posterior, de facto HK siempre ha tenido unos esquemas un poco más robustos para mejorar el esquema de control fiscal, sabiendo, digamos, que la evolución que va a tener este esquema de control fiscal aquí en Colombia. De hecho, tenemos clientes que nos decían o que nos han dicho, mire, señores de Factory, yo lo elegí a ustedes, me gusta la manera que trabajan, pero no entiendo cómo un XML, que yo antes le mandaba a otro proveedor tecnológico, que incluso era aprobado por la DIAN, hoy en día ustedes me lo rechazan, casi que de manera unilateral. La respuesta es, mire, nosotros tenemos un esquema de control fiscal más robusto que se está preparando incluso para las próximas actualizaciones que trae el gobierno. Hoy en día esos clientes lo agradecen, porque con todo este esquema de robustez, que incluso ya tenemos hoy en día esquemas de validación que, digamos que se están aprobando a nivel de validación previa, lo tenemos en validación posterior, nos han hecho llegar a temas de éxito de transacciones con la DIAN por encima del 99,7%. Esto traducido en beneficios es que, mire, casi que si de facto HK ya me validó la transacción, yo ya voy a estar tranquilo que esa transacción va a ser validada por la DIAN, por los esquemas tan robustos que tiene de facto HK. De hecho, en esquemas de validación previa en contingencia, si de facto HK alcanza a validar una factura antes de que la DIAN, porque la DIAN está caída, yo estoy tranquilo de que esa factura finalmente, y me dará a mí una tranquilidad, por más de que el esquema de contingencia me permita, pues, digamos que si una factura no fue validada con alcance tributario, volverla a expedir, pues, digamos, me dará a mí una tranquilidad de que no va a tener que pagar por esos reprocesos, porque de Factory HK tiene unos procesos muy robustos de validación que exceden, digamos, al estándar del mercado, para poder llegar a esas tasas de aprobación que hoy en día nos tienen posicionados a nivel de servicios por encima de un 99,7%. Onceavo diferencial. Brindamos herramientas tecnológicas para reducir costos y tiempos de representaciones gráficas personalizadas. Cuando nosotros analizamos el impacto y la ruta crítica de una representación gráfica personalizada, porque pues una representación gráfica personalizada no es más sino el intento y el desarrollo de hacer una representación gráfica lo más parecido a la representación gráfica actual, pues básicamente vemos que más allá del costo, la ruta crítica o lo que más le impacta a las empresas es el tiempo que se demoran en salir en vivo. Ya cuando de facto HK te dice, mire, yo a través de la alianza con una casa de software o con tu desarrollador que está consumiendo los web services de Factor HK, yo lo puedo habilitar, empoderar para que a través de unas librerías, a través de unos esquemas de integración, yo te pueda facilitar el QF y el QR, los mismos datos que me estás enviando de manera que puedas generar en la representación gráfica el QF y el QR como elementos adicionales a los elementos del estatuto tributario que ya tienes directamente en tu representación gráfica. Aquí, obviamente, los costos de Factor HK son cero, ¿ya? Es posible que el ingeniero de desarrollo de la casa de software, etcétera, tenga algunos costos, pero de Factor HK el costo es cero. Pero más allá del costo, lo que más nos importa, sobre todo en temas de masificación, es que la representación gráfica personalizada no me impacte en tiempos, que eso sí es algo muy importante. Y de hecho, aquí no estaremos construyendo una representación gráfica personalizada. Estaremos teniendo una representación personalizada o tendremos la misma representación gráfica que hoy en día ya conocen tus clientes, simplemente con los dos elementos gráficos de control técnico que establece la DIAN para el esquema de facturación electrónica.
El diferencial de Factor HKA es que brindamos herramientas tecnológicas al desarrollador del cliente para transformar dicha factura en una representación gráfica de factura electrónica. 12º diferencial. Brindamos esquemas de recepción de facturación electrónica utilizando el certificado digital personalizado para aceptaciones. Ojo, este es un tema, y como ya lo vimos en el tema de validación previa de Factor HKA, está un poco adelantado el tema de regulación. Hoy en día, el tema de aceptación de factura electrónica del decreto 2242, de hecho, apalancado en la ley 517, que es una ley internacional para el tema de emisión y recepción de datos electrónicos, no establece un tema, digamos que muy confiable, simplemente es básicamente la aceptación de la transacción por el medio digital. Eso está legalmente establecido, esto es reglamentario, digamos que el 99% de los proveedores tecnológicos lo hace de esa manera porque así está. De hecho, han construido unos elementos alrededor de esa aceptación con una configuraciones del correo electrónico con confirmación de lectura, que en realidad no son elementos robustos para tú definir si esa persona está aceptando o rechazando una factura que le estás entregando. Pero de todas maneras es lo que está aceptado, lo que está reglamentado a nivel de facturación o en el proyecto de facturación electrónica en el país. ¿Listo? Estos procesos de aceptación obviamente deben evolucionar para ser más robustos, pero eso es lo que hay. De Factor HKA, en los esquemas de recepción de factura electrónica, incorpora el certificado digital personalizado, que sí es un elemento tecnológicamente probado y robusto para decir de manera idónea que la persona que te está aceptando o rechazando sí fue la persona que en realidad te emitió ese estatus de la factura a través de la utilización del certificado digital personalizado. El proceso de aceptación utilizando el certificado digital personalizado es más robusto de lo que está definido en normativa y muchas de las opciones del mercado. Este es nuestro diferencial número 12. Finalmente, el diferencial más importante, la experiencia como facturadores electrónicos en múltiples sectores económicos en Colombia. No es lo mismo generar una factura electrónica en una compañía de administración de valores que en una compañía de bienestar o en una compañía de muebles y accesorios. De Factor HKA tiene experiencia generando factura electrónica en sectores como mantenimiento de equipos, mayoristas, aceites y margarinas, business process outsourcing, industrias de alimentos, logística, consumo masivo, giros y recargas, agroquímicos, sector floricultor, construcción, moda, confitería, avícolas, tiendas especializadas, aviación, cosméticos, zonas francas, ventas TAT, transportes, insumos y construcción, repuestos, fragancias, vigilancia y seguridad con los esquemas impositivos propios de este sector que son bastante complejos, distribuidores, seguros, investigación, insumos de baños, lácteos, medicina homeopática, educación, IPS, servicios financieros, insumos eléctricos, inmobiliarias que tienen su complejidad, ferreterías, industria papelera, vegetales congelados, software, centros comerciales, energía solar, mascotas, carbón, fibra óptica, turismo, etcétera. Estos son los diferenciales de Factor HKA, los cuales estamos analizando constantemente para irlos robusteciendo y podérselos compartir a todos ustedes. Con esto terminamos la presentación de los conceptos básicos del proceso del proyecto de facturación electrónica. Pasamos a las preguntas, no sin antes agradecerle el espacio que nos están brindando. Permítanme. Creo que no hay no hay preguntas por el chat, pero obviamente si alguien quiere hacer una pregunta utilizando el micrófono de manera audible, también lo podemos hacer. Ok, bueno, mientras de pronto alguien nos genera alguna pregunta, les agradezco muchísimo este espacio que nos brindan, les agradezco mucho la confianza que depositan en The Factory HK y espero pues que con el esquema que se aproxima de masificación podamos finalmente generar todos los ingresos que todos estamos esperando. El esquema de presentación para la resolución 20, masificación y proyectos de regulación de ley de financiamiento, lo haremos hoy a las 2 de la tarde para aquellas personas que nos quieran acompañar accediendo al correo. Muchas gracias a ti, Luz Adriana. Entonces, no veo más preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, que todos tengan un feliz resto de día y bendiciones. Que estén bien.
Gracias a todos.